Saludos amigos, esta es la cuarta parte del video acerca de si los cristianos deben guardar un día de reposo, un día de descanso, en este caso el sábado. Y he mostrado en este video distintas herramientas y he mostrado herramientas de la hermandad de los testigos de Jehová. Sabemos que muchos atacan, así que vamos a tratar de refutar su argumento con estas mismas herramientas y con las suyas propias, por supuesto. Aquí, aunque leímos un fragmento, vamos a leerlo completo. Ahí dice: en Hebreos 4:1 al 10, el apóstol Pablo explicó que el día de descanso de Dios aún estaba en progreso, lo que significa que entonces había transcurrido más de 4000 años desde su comienzo. De esta referencia se deduce que cada uno de los periodos creativos tuvo una duración de al menos miles de años. Como dice A. Religious Encyclopedia, los días de la creación fueron días creativos, etapas de un proceso, pero no días de 24 horas cada uno. Eso es lo que opina esta obra. Aquí dice edición de P. Schaff, 1894, volumen 1, página 613. Ahí está esa referencia. Y la mayor autoridad la tiene la escritura, no ni el libro Perspicacia ni la obra A Religion Encyclopedia. Así que vamos a ir inmediatamente a Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 3. Hebreos 4, 3 al 5. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pues en cierto lugar dijo a sí mismo del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Nuevamente dice: no entrarán en mi reposo. Entonces aquí se está hablando acerca del reposo, ¿cierto? Se cita primero un salmo que es el Salmo 95, ¿cierto? Aquí en el versículo 3. Y después más abajo cita acerca de el texto que estamos examinando, el texto de Génesis 2, que dice: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, aquí Pablo está hablando de ese reposo de Dios. El reposo que él realizó desde ese periodo de Génesis, que dice que Dios reposó de sus obras. Yo animo a todos los sabatistas, adventistas, a que puedan leer detenidamente, si tienen la versión Andrew, Reina Valera del 95, o si no, que lo lean de la Reina Valera del 60, o la que tengan disponible. Leer detenidamente el capítulo 3 de Hebreos y el capítulo 4, donde nos va a mostrar de que el día que Dios descansó es un día que se prolongó y se sigue prolongando hasta nuestros tiempos. De eso es lo que está hablando esos dos capítulos. Entonces cuando dice que Dios descansó, no descansó 24 horas, porque dicen que Dios descansó 24 horas y de ahí estableció el reposo de 24 horas. Eso es lo que dicen los comentaristas adventistas, los pastores, sus diccionarios, todas las herramientas que tienen ellos. Ahí cuando Pablo habla del reposo de Dios de Génesis 2:2, comparándolo con el reposo de los cristianos que reciben por ejercer fe en Jesús, ahí dice que ellos entran en un reposo, en un descanso, al abandonar sus prácticas. Entonces dice que estas personas, cuando ejercen fe en Jesús, dejan sus malas obras, cesan y descansan de esa injusticia que están
haciendo. Entonces, de eso está hablando Pablo. Dice que así como Dios cesó de hacer sus obras creativas, los cristianos también entran en un reposo. Y de hecho los judíos del tiempo de Moisés, ellos no pudieron entrar en la tierra prometida. Pero bueno, veamos bien el texto que se cita para no confundirnos, que es el Salmo 95. Pablo cita el Salmo 95. Ahí dice el versículo 8. Dice: No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: es pueblo que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré mi furor que no entrarán en mi reposo. Entonces, no entraron en el reposo los judíos infieles, en ese descanso en la tierra prometida. De hecho, Josué dejó entrar solamente o mejor dicho, Jehová dejó entrar a los hijos de ellos, que tenían de 20 años para abajo. Y Josué y Caleb también pudo ingresar, y Moisés no entró de ellos. Y las generaciones posteriores también se rebelaron, y podemos decir que tampoco entraron en el descanso, porque fueron oprimidas por otras naciones. Entonces, ese es el argumento que Pablo está usando en Hebreos capítulo 3 y 4. Vamos a repasar bien las palabras de Hebreos. Vamos a volver a Hebreos 3. Ya sabemos de dónde Pablo cita, por inspiración de Dios. Vamos a ver Hebreos 3, del 7 al 11. Fíjate bien. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Yo te recomiendo que siempre veas el contexto completo. Bueno, aquí, como hemos visto, aquí Pablo citó el Salmo que acabamos de ver, el 95, del 7 al 11. Ahí donde el salmista advirtió a los israelitas que no endurecieran sus corazones como lo habían hecho en la generación que estábamos comentando ahí cuando hace una referencia a Meribá y Masá. Ahí debe aludir a una murmuración que hicieron los hijos de Israel con respecto a la falta de agua que hubo en Refidim. En Hebreos 4 se nos dice de que queda un reposo todavía, de ese reposo de Dios de la creación, una cesación completa de nuestras obras, porque ahí en el versículo 4 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún tampoco borroso, la promesa de entrar en un reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces aquí dice que tiene miedo, o mejor dicho, tengamos temor de no alcanzar la promesa de entrar en su reposo. Si vemos ahí versículo 9, dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios
de las suyas. Entonces los judíos del tiempo de Josué, los que no entraron, ellos no, del tiempo de Moisés, ellos no pudieron entrar en ese descanso. Y así la generación posterior a Josué les pasó exactamente lo mismo. Y a los cristianos del tiempo de Pablo también podían quedarse fuera de ese reposo en la actualidad. Porque ahí el versículo 4 dice, temamos, o sea, nosotros, que no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros, dice, parezca no haberla alcanzado. O sea, el cristiano tiene que entrar en ese reposo. Vimos al principio, como decía el versículo 3 y 4, que se cita de Génesis 2, 2 y 3, que está mostrando de que ese descanso en realidad proviene desde que Dios descansó de sus propias obras. O sea, Dios quiere que entremos en un descanso donde no hagamos obras inicuas, sino que hagamos su voluntad. Ese es el reposo que Dios está ofreciendo. Dicho de paso, este reposo ya llevaba ya más de 4.000 años, o cerca de 4.000 años, desde que se dijo ahí en el tiempo de Pablo. Porque era el transcurso que se había dicho. Porque dice que Dios descansó, ¿cierto?, en el séptimo día, y hasta los tiempos de Pablo, más o menos, habían transcurrido esa cantidad de tiempo. Les puedo destacar también que en el Salmo 95:11 se usa una expresión hebrea distinta a la que se usa en Génesis 2:2. Yo les menciono esto para que no se use de excusa de que son distintos términos, para que puedan buscarlo ustedes. En Génesis 2:2 ya vimos ya que la expresión es Shabbat, ¿cierto? Pero en Salmo 95:11 se usa una expresión sinónima que a veces se usa con otro tipo de cesación o descanso, que es Menuja, que es del Strong 4496, por si quieres buscarlo, que también puede traducirse consolación. Pero aquí lo que podemos destacar es que Pablo lo usó como una expresión sinónima.